Deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de sus corazones y de sus hogares en esta hermosa hora. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos a esta segunda parte de este séptimo estudio virtual que estamos llevando titulado Victoriosas. En esta hora, mis amadas hermanas, yo les invito a que hagamos una oración y que nos pongamos en las manos de Dios pidiéndole, ¿verdad?, de que Él sea con nosotros a través de este estudio y que podamos ser edificadas a través de esta palabra. Amén. Bendito Dios, gracias Señor, gracias Padre eterno, gracias Señor por tu misericordia en nuestra vida, por este nuevo día que tú nos has dado, Señor. Gracias Señor porque tú en esta hora, Señor, estás con nosotros, Señor. Yo te pido, Dios mío, en esta hora que tú nos des sabiduría, entendimiento en tu palabra, que toda palabra que yo diga en este estudio, Señor, sea, Señor, conforme tu palabra, Señor, que podamos seguir aprendiendo y ser edificadas, Señor, en ti, Señor Dios mío. En esta hora, Padre Celestial, te pido que nos dé, Señor, de tu gracia, de tu poder, Señor, de tu amor, sabiduría, Padre, pues tú dices que la pidamos y tú nos la darás, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas, mis hermanos, Señor, que es partícipe de este estudio, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes y fortalezcas, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, para comenzar, quiero comenzar con esta frase que dice que las batallas espirituales no se ganan con estrategias humanas. Una de las cosas que entendemos en la palabra y de la primera parte de este estudio es precisamente esto, que las batallas espirituales y la batalla en general que tenemos no se gana con estrategias humanas, sino con una estrategia celestial. No hay ni una sola guerra o lucha, mis amadas hermanas, que el pueblo de Israel haya ganado sin el favor de Dios. No hay ninguna lucha, ninguna guerra. Es más, el día de hoy el pueblo de Israel permanece por la gracia de Dios. Pues Él es quien les daba la estrategia, mis amadas hermanas, para vencer a sus adversarios, para vencer, mis amadas hermanas, ejércitos poderosos, los ejércitos más poderosos que leemos en los libros de historia, mis amadas hermanas, fueron derrotados por el pueblo de Israel y Dios les dio gracia y favor en esos pueblos, mis amadas hermanas. Dios nunca les abandonó y siempre les daba la estrategia perfecta para vencer a sus adversarios en el mundo físico y en el mundo espiritual. Pues realmente la lucha no era con el humano, con el ser humano, sino era una lucha real. Esta lucha real que estamos hablando es una lucha que es contra potestades y huestes de maldad, huestes espirituales de maldad, mis amadas hermanas. Así que para adentrarnos en la segunda parte de este estudio, veamos el concepto de guerra. ¿Qué es guerra? Bueno, la guerra es definida como una simple definición que podemos encontrar, un acto de fuerza que busca obligar a nuestro enemigo o parte contraria a hacer nuestra voluntad. Un acto de fuerza que busca obligar a la parte contraria al enemigo a hacer nuestra voluntad. Esta definición es también aplicable, mis amadas hermanas, al mundo espiritual, pues Satanás está constantemente usando las fuerzas del mal para obligarnos a hacer su voluntad. Sin embargo, nosotras podemos obtener la victoria siguiendo la estrategia de Dios para vencer y no olvidando que somos victoriosas en Cristo Jesús. Veamos, nos quedamos en la vez pasada en Éxodo 15:3. Éxodo 15:3 nos menciona: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y aquí, bueno, la palabra de Dios sigue diciendo que Él echó a la mar a los carros del faraón y a sus ejércitos. Quisiera comenzar con esto porque la palabra que habla sobre que Jehová es un varón de guerra utiliza la palabra Seba en guerra. Dios es conocido como Sebaot. Jehová Sebaot. También esto se traduce como huestes o ejércitos espirituales o celestiales. Estamos hablando pues por parte de Dios. En este versículo, capítulo 1, en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 3,
nos habla sobre Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos también utiliza esta palabra y sale por primera vez este nombre de Dios cuando se le es llamado de esta manera a Jehová. A partir de ahí también vemos que es utilizado en Primera de Samuel 15:2, también lo menciona, y vamos a ver qué nos dice en Primera de Samuel capítulo 17, gloria a Dios, capítulo 17 versículo 45, nos dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que es Jehová Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria a Dios. Aquí vemos que David se enfrenta a Goliat y él le menciona el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que vemos que a partir del primer capítulo de Primera de Samuel se empieza a utilizar este nombre de Jehová de los ejércitos. La palabra ejército entonces se refiere a que los ángeles están luchando y ayudando al pueblo de Dios. Los ejércitos, los escuadrones celestiales estaban ayudando al pueblo de Dios, y hasta el día de hoy lo siguen ayudando en las guerras que nosotros podemos ver que aún hay, en los ataques que se le hacen al pueblo de Israel. Y mis amadas hermanas, hasta el día de hoy esos escuadrones de ese Dios de los ejércitos siguen luchando, esos ejércitos celestiales. Amén. Este nombre de Dios enfatiza entonces el hecho de que Dios está luchando por su pueblo. Amén. Este nombre también está relacionado con la omnipotencia y la soberanía de Dios, y este nombre también lo podemos encontrar ahí en Malaquías. Vamos a ver qué nos dice Malaquías 1, versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Gloria a Dios. También la palabra Gibor, o este nombre conocido para nuestro Dios, es el Gibor. Es traducido como Dios poderoso. Pero también esta palabra es para describir a un guerrero. Esta palabra describe a un guerrero distinguido por su fuerza y valentía. Son dos características. Cuando la Biblia describe a esos hombres guerreros de David, les llama Giborim, a esos valientes de David, que es el plural de Gibor, conocidos por su fuerza y su valentía. Así que el Gibor no solamente describe a Dios como fuerte, sino como un guerrero. Como dice, el Señor es fuerte en batalla, y lo describe muy bien en el Salmo 45, versículo 1 al 4, que nos dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios está bendecido para siempre. Versículo 3 dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y majestad. En tu gloria seré prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Aquí nos hace una breve descripción y nos habla de que cómo él se ciñe de esa espada. Él es valiente con su gloria y majestad. Gloria a Dios. Pero Gibor, pues, a mis amadas hermanas, también describe a sus valientes guerreros que están dispuestos a ir a la batalla. Describe a los guerreros de Dios. Junto con su Señor están dispuestos a batallar, a ganar, a obtener la victoria en cualquier guerra o lucha que se les ponga enfrente. Y están dispuestos, mis amadas hermanas, los guerreros de Dios deben de estar dispuestos a usar su fuerza y su valentía para inspirar a otros a levantarse e ir a la batalla. Gloria a Dios. Así que bueno, a través de las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar muchísimos ejemplos de esto, y de que Dios no solamente le daba la batalla y la victoria, porque junto con la batalla Dios ya nos está entregando la victoria a un cierto tipo de personas. No solamente era así, sino que Dios no solamente utilizaba personas con grandes virtudes o capacidades, sino que todo lo contrario. Dios utilizaba a todos aquellos que estuviesen dispuestos
dispuestos, mis amadas hermanas, a seguir su plan, su voluntad, su estrategia en sus vidas. Gloria a Dios. Como mujeres, nosotras podemos ver un ejemplo en Débora. Débora, quien siendo una mujer, Dios la levantó. Siendo ella una mujer, cuando la mujer pues no tenía mucha importancia y donde todavía no se le daba un lugar así tan especial a la mujer como al día de hoy, Dios la levantó como una madre para Israel. Su Espíritu Santo estaba en Débora. Pero cuando Dios le llama a la guerra, cuando hubo oposición, donde el pueblo de Israel era oprimido, Dios la levanta como una guerrera junto con Barak y ellos vencieron a los opresores de Israel. Fueron victoriosos. Pero lo más sorprendente de esto es que a esta mujer, siendo ella mujer y Barak pues fue el que era el comandante, el que estaba ahí al mando del ejército, Dios la utilizó para alentar a Barak, como es el papel de la mujer, mis amadas hermanas, y Dios le da la estrategia a Débora y ella se la transmite a Barak para que ellos pudieran vencer a sus adversarios. Así es como Dios, mis amadas hermanas, guía a Barak para que obtuvieran la victoria. Pero levantó a esta mujer. Nosotros podemos ver también a Esther. Esther, a pesar de su temor por su propia vida, porque cualquiera que entrara a hablar con el rey sin su consentimiento, sin que el rey le hubiera llamado, mis amadas hermanas, era muerto. Pero había una opresión. El pueblo de Israel iba a ser exterminado, mis amadas hermanas. Pero Dios le dio la guía y el plan perfecto para vencer y que el pueblo de Israel no fuese destruido. La estrategia en este caso era hablar con el rey para que se anulara el decreto. Pero las tácticas que utilizaron fueron ayunar y orar, clamar a Dios en unidad para lograr el favor de Dios y así obtener la victoria. Gloria a Dios. Asimismo, mi amada hermana, Dios nos ha llamado a vivir en victoria como a estas mujeres. No vamos a hablar solamente de que ellas fueron las únicas, porque como mencionaba, Dios levantó a grandes guerreros. Dios levantó a personas que ni siquiera pensaban o imaginaban que iban a poder lograr las hazañas que lograron siguiendo la estrategia de Dios. Así que Dios nos ha llamado a una victoria y esta es su victoria. Veamos qué nos dice 1 Corintios 9, 24 al 25 y nos dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Gloria a Dios. Entonces aquí nos dice este versículo: corred de tal manera que obtengáis el premio, en pocas palabras. Y ese premio, esa lucha, es una corona incorruptible. Primera de Timoteo también nos dice en el capítulo 6, versículo 11 y 12, le vamos a dar lectura y nos dice así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí nos dice pelea la buena batalla de la fe. No nos dice que estamos calmadas, estáticas, pasivas, no. Dice pelea, levántate y pelea. Dice cómo lo menciona en un principio en el versículo 11, que esa batalla, esa pelea, la podemos pelear siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, porque de esto se basa la batalla de la fe. Gloria a Dios. Y bueno, estas palabras se las dice Pablo a Timoteo, pero también vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 22:30.
Vamos a leer desde el versículo 29, Ezequiel 22, 29 y 30, que nos dice lo siguiente. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo la destruyese, y no la hallé. Busqué, dice, entre ellos alguien que se levantara. En ese tiempo Jehová estaba hablando por medio de su profeta y decía que él había buscado a alguien que se pusiera en esa brecha y que reparara el vallado. ¿Qué es una brecha, mis amadas hermanas? Es una abertura, es una rotura irregular en una superficie según el diccionario. Pero es una abertura también la que un ejército hace en las defensas. Es un espacio abierto, es un espacio roto, un espacio donde algo empieza a perder su seguridad. Es una grieta por donde el enemigo o el ejército entra para destruir, mis amadas hermanas. Un vallado, que nos dice aquí que es para reparar el vallado, significa amurallar. Amurallar dentro o cercar. La palabra de Dios ahí en Isaías 58 es un capítulo que nos habla sobre el verdadero ayuno. Y este verdadero ayuno habla de hacer justicia, de amar misericordia, mis amadas hermanas, y que si nosotros somos todo esto que Él nos empieza a decir y Él nos pide a través de su palabra, en pocas palabras, el amor al prójimo y el amor a Dios, claro, seremos reparadores de portillos. Y esos reparadores de portillos es lo mismo, mis amadas hermanas, a lo que Dios nos llama a levantar murallas, a reparar el vallado. Así que Dios, mis amadas hermanas, a través de esta palabra nos está llamando a pararnos en la brecha, a levantarnos, a pelear. Y estar en la brecha significa, mis amadas hermanas, es que estemos frente a frente en la batalla. ¿Cómo estaremos frente a frente? Justo ahí en ese lugar donde el enemigo quiere atacar, donde el enemigo quiere hacer grieta, donde el enemigo quiere hacer rotura, donde él quiere aprovechar, entrar y destruir, mis amadas hermanas. Dios nos está llamando a pararnos en esa brecha frente a frente, sin temor, sin miedo. Nos llama como soldados a ganar y a pelear la buena batalla en contra del enemigo, frente a frente. Busca a alguien que luche. Dios está buscando a alguien que luche. Y no solamente, mis amadas hermanas, nos está llamando a que nos paremos en la brecha, sino que nos está llamando a repararla, a cerrarla, a amurallar, a defender, mis amadas hermanas, y en pocas palabras, a interceder. Porque la intercesión, mis amadas hermanas, es pararse en la brecha. Porque la intercesión, mis amadas hermanas, es pelear, es ganar, es tener la seguridad, como el pueblo de Israel tuvo cuando gritó que caían esas murallas de Jericó, mis amadas hermanas. Con seguridad, creer que la victoria es nuestra. Gloria a Dios. Y esto lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Porque desde el principio de su ministerio terrenal, mis amadas hermanas, Jesús se dedicó a la destrucción de las obras de Satanás. Él se paró en la brecha como nuestro defensor y nos dio la victoria, la ganó en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ver que Él reveló el yugo del pecado. ¿Cuál es ese yugo del pecado? Juan 8:34 nos dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y ese yugo es esclavitud, mis amadas hermanas. También podemos ver que Jehová, nuestro Dios, a través de Jesucristo perdonó los pecados. Él perdonó los pecados, mis amadas hermanas. También vemos que Él remarcó la condición del corazón del hombre en lugar de la apariencia, porque Dios no quiere apariencias. Él ve, mis amadas hermanas, todo lo que nosotros somos hasta el dentro. Él pesa, examina y escudriña la mente y el corazón. Gloria a Dios. Vemos que también Dios, cuando
viene a esta tierra a través de Jesucristo. Él sana al enfermo, mis amadas hermanas. Él sanó a los enfermos. Nuestro Señor Jesucristo levantó a personas de entre los muertos y liberó a personas de los poderes demoníacos. Esto lo vemos en Mateo 8:16, donde nos dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Gloria a Dios. Aquí nos habla de cómo Él se paró en la brecha y Él cerró esa brecha, mis amadas hermanas, reparó el vallado y puso una muralla que es el Espíritu Santo, una muralla que es esa salvación, ese sacrificio, y la sangre poderosa fue derramada en el madero por cada uno de nosotros. En resumen, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo, que se paró en la brecha por nosotros, destruyó las obras de Satanás en los corazones, almas y mentes y cuerpos de hombres y mujeres. Pues Mateo 11:5 nos dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí no nos viene a decir que a los que estaban sanos, no nos viene a decir que aquí a los que todo estaba bien, que tenían riquezas, que tenían poder, no. Mis amadas hermanas, la palabra de Dios tuvo el poder para transformar, sí, los corazones más duros, de aún aquellos que tenían puestos, que tenían mucho poder, que tenían mucho conocimiento, mis amadas hermanas, pero Él viene a esos que estaban ciegos, a aquellos que estaban cojos, enfermos y necesitados, mis amadas hermanas. Él destruyó las obras de Satanás, mis amadas hermanas, en sus corazones. Así que no solamente destruyó, mis amadas hermanas, las obras de Satanás. Nosotros vimos la vez pasada que Él anuló el acta de decretos, pero también, mis amadas hermanas, expuso. Quiero que pongamos atención aquí. Él expuso las engañosas estrategias del enemigo. Enseñó, mis amadas hermanas, antes de que Él subiera, que fuera crucificado y subiera, mis amadas hermanas, al cielo, es que los engaños de Satanás se incrementarán los últimos días en la tierra. Esto lo vemos en el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 25. Mateo 24, voy a leerles un poco nada más para que comprendamos esto, donde nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estas son estrategias que el enemigo tiene. Fíjense, y dice también: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principios de dolores. Y en el versículo 13, ahí en el capítulo 24, nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También nos sigue diciendo, ¿verdad?, que la maldad se incrementará, que habrá mucha tribulación aquí en la tierra, mis amadas hermanas, pero estos son engaños que Satanás también utiliza para que el pueblo de Dios deje de creer, para que el pueblo de Dios sea derrotado y para engañar a los escogidos de Dios, mis amadas hermanas. Él habló también sobre la necesidad de atar al hombre fuerte, mis amadas hermanas, quien es Satanás. Reveló también cómo Satanás trata de evitar que la palabra de Dios sea efectiva en los corazones de las personas. Gloria a Dios. Así que pues nosotros vemos, mis amadas hermanas, que en a través de esto es que el enemigo también tiene estrategias para esta guerra espiritual. No solamente nosotros podemos tener una estrategia, sino que él ya tiene una estrategia andando. Él ya tiene una estrategia que va
evolucionando y que Él ya la está poniendo por obra. Efesios 6:11 nos dice que es necesario entonces vestir la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Rápidamente vamos a ver lo que las acechanzas en este versículo dicen. Pues acechanzas tiene y hace referencia a la palabra metzodeía, la cual significa trucos, artimañas de error, métodos, esquemas, planes. En sí, un esquema, como lo describe aquí también, es algo bien planeado, punto por punto. Y esta misma palabra es la que el adjetivo de esta palabra lo describe en el inglés. Que a veces el inglés es un poquito más específico en cuestión a sus adjetivos. Entonces, aquí menciona la palabra schemes, que es esquemas en español, y lo describe como un plan de acción, como una estrategia, mis amadas hermanas, una intriga, podríamos decirlo de esta manera, creo que se entiende de esta forma, plan estratégico de acción o un plan maestro para obtener la victoria. En su origen griego, mis amadas hermanas, esta palabra se refiere a la apariencia. Vamos a poner atención a la apariencia en contraposición a la realidad. Justamente lo que nuestro adversario hace para derrotarnos y no dejarnos ver la realidad es mentirnos y engañarnos. Es como menciona aquí la apariencia en contraposición a la realidad. Gloria a Dios. Sin embargo, vamos a ver qué nos dice ahí en segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Gloria a Dios. Y nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gloria a Dios. Aquí nos habla, mis amadas hermanas, que Satanás no tome ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En esta palabra maquinaciones, el apóstol Pablo utiliza la palabra noema. Noema, que su raíz etimológica de esta palabra es nous, que es mente, la cual es responsable del pensamiento y razonamiento. Noema hace referencia en su significado entonces a la percepción, propósito, intelecto, pensamiento, sentido, entendimiento y maquinación. Y maquinación, mis amadas hermanas, es un término militar de estrategia y táctica. Así que son complots o planes solapados de carácter maligno. Así que esas maquinaciones son la manera, en pocas palabras, en que nuestro adversario piensa, razona y planea derrotarnos y destruirnos. Gloria a Dios. En este versículo Pablo también menciona: pues no ignoramos, y lo contrario a la ignorancia es el conocimiento. Satanás asegura su batalla por causa de la ignorancia, mis amadas hermanas. Así que lo que sabemos, el conocimiento que tengamos, mis amadas hermanas, es extremadamente poderoso para vencer. Debemos conocer sus trampas y la clase de armas que utiliza para atacarnos. En Oseas 4:6, la palabra de Dios nos dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también, dice, te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Gloria a Dios. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Primera de Pedro 1, versículo 14 también nos dice: como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes tenías estando en vuestra carne. Gloria a Dios. Así que estando y viviendo en la carne, según los deseos de la carne, mis amadas hermanas, estamos en ignorancia. Gloria a Dios. Nosotros vemos que también ahí la palabra de Dios nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mis amadas hermanas, edifica su casa espiritual. Va en un crecimiento, mis amadas hermanas. Pero ¿cómo somos sabios? Dice la palabra de Dios también que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Entonces esa mujer y esa iglesia y ese varón, esa persona, mis amadas hermanas, que tenga ese temor en nuestro Dios, en Jehová, mis amadas hermanas, y no se deje guiar por los deseos de su carne, mis amadas hermanas, entonces es sabio. Sin embargo, si hacemos todo lo contrario, mis amadas hermanas, estamos viviendo en ignorancia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18 nos dice lo siguiente: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos menciona esta palabra, ¿verdad? Que para que no caigamos de vuestra firmeza, es necesario, ¿verdad?, crecer en gracia y conocimiento. Gloria a Dios, es importante no caer de una firmeza espiritual. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más a fondo conforme vamos entrando más en este estudio. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 2:14 nos dice también lo siguiente: mas a Dios gracias, gloria a Dios, que hace que siempre triunfemos en Cristo y que por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. En Reina Valera dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros somos ese medio por el cual Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que aquí nos habla precisamente, mis amadas hermanas, sobre ese conocimiento que deja rastro, podríamos decir, que deja huella, mis amadas hermanas. En Mateo 4, versículo 3 al 6, podemos ver una situación que nuestro Señor Jesucristo pasó en su vida en esta tierra, y es que, mis amadas hermanas, vamos a darle lectura, donde dice en el versículo 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una respuesta de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 y 6, fíjense, él dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Gloria a Dios. Así que aquí nosotros podemos ver que Satanás ataca a nuestro Señor Jesucristo poniendo en duda su conocimiento de quién era Él, de su identidad, como el Hijo unigénito de Dios. Si eres hijo de Dios, le dice: demuéstralo, aviéntate, échate de aquí para abajo, haz esto, haz el otro. Pero Jesucristo siempre le mencionaba y le respondía con la palabra, mis amadas hermanas. Así que a nosotros, mis amadas hermanas, Él hará lo mismo. Él nos tratará de confundir o nos tratará de menospreciar acerca de nuestra identidad en Cristo, porque nosotras tenemos una identidad en Cristo. Somos hijos e hijas de Dios, mis amadas hermanas. No somos hijas de cualquier persona, somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jehová de los ejércitos. Y Dios te ha llamado para dar una buena pelea, para que te levantes, para que no te quedes ahí estancada, porque eres victoriosa en Él. Es sumamente importante entonces, viendo que el enemigo también tiene estrategias, mis amadas hermanas, para derrotarnos, mis amadas hermanas, que estemos enteradas, preparadas, capacitadas y dispuestas en conocimiento para vencer a través de la victoria que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo con su muerte y resurrección. Dios nos provee, mis amadas hermanas, de armas y tácticas para vencer. Y es a través de la palabra de Dios, la cual es nuestro manual de guerra, que Dios revela el plan y estrategia espiritual para nuestra vida en la batalla.
y quien en sí misma, la palabra de Dios en sí misma, es una arma poderosa para vencer en la batalla de la fe. Efesios 6:11 entonces es clave porque nos habla de vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes. Efesios 6 versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura, no una parte, dice toda la armadura para que podamos resistir en el día malo y acabando de todo, estar firmes. Gloria a Dios. Firmes, mis amadas hermanas, significa una cosa o elemento estable, seguro y consistente que no se puede mover ni vacilar. Es entero, inalterable, inmovible. Gloria a Dios, constante e íntegro, que no se deja dominar, avergonzar o degradar. Un soldado firme, mis amadas hermanas, nosotros podemos ver cuando dicen firmes. Y los soldados hacen su posición de firmes y ellos escuchan la voz de su comandante, de quien los está guiando, mis amadas hermanas, y obedece a su comandante y lo sigue, no importando hacia la dirección que su comandante le mande. Mis amadas hermanas, para nosotros entonces poder estar firmes es importante escuchar la voz de Dios, pero también vestirnos de la armadura de Dios, pues de ahí vendrá también nuestra firmeza. Nuestra autoridad sobre el enemigo, mis amadas hermanas, viene mediante Jesucristo y nuestra posición como creyentes. Por eso hablaba sobre esta posición de estar firmes. Pero también quiero decirte que tu poder sobre el enemigo viene mediante el Espíritu Santo. Dice aquí en Lucas 24:49, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Investidos del poder de lo alto, mis amadas hermanas, significa que ese poder es el Espíritu Santo, el cual recibimos, mis amadas hermanas, cuando hemos creído en el Evangelio y por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando nosotras, mis amadas hermanas, somos investidas del poder del Espíritu Santo, es muy importante que también nos vistamos de Cristo. Y esto no se logra contristando al Espíritu Santo en nuestra vida o siendo ignorantes, mis amadas hermanas, cuando nosotros nos dejamos llevar o satisfacer por los deseos de nuestra carne. Gloria a Dios. Romanos 13:14 nos dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Pedro 2:11 también nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenerse, mis amadas hermanas, significa guardarte de algo o rehusarte a hacerlo. Pues la batalla, mis amadas hermanas, que nosotras tenemos es contra el maligno y sus huestes de maldad, el mundo y la carne. Así que seamos vestidas de Cristo, del poder de Cristo, a través de su Espíritu Santo, porque si decimos nosotras, mis amadas hermanas, que estamos investidas del poder del Espíritu Santo, pero no lo demostramos con nuestros frutos o con nuestra vida a Cristo, estamos en un error. Gloria a Dios, y es por esto que el enemigo aprovecha y abre brecha y destruye, y por esto, amadas hermanas, es que muchos caen y no se levantan, mas el Espíritu Santo, mis amadas hermanas, es el que nos permite estar firmes y estar firmes no solamente ante Dios, sino también ante la batalla de nuestra alma, también ante sus acechanzas, sus maquinaciones y sus estrategias. Mantenerse firme entonces, mis amadas hermanas, en el Espíritu de Dios es la única manera de mantenernos firmes de verdad. Todas las demás maneras de mantenernos firmes son meras sombras, son sombras de lo verdadero. Mantenernos firmes es un nivel de resistencia, mis amadas hermanas, es un nivel de resistencia de que nosotros creemos en Dios pase lo que pase. Simplemente saber quién es Dios, quién es tu Padre, mi amada hermana. Saber que puedes confiar en Él, en lo que Él dice que Él es, en confiar en que Él hará lo que dijo que Él hará. Cuando nosotras estamos firmes, caminamos por la fe y no por vista. Caminamos con audacia y con autoridad.
nosotros podemos hablar la palabra de Dios y las situaciones cambian, mis amadas hermanas, porque estamos caminando en firmeza y autoridad. Nos esforzamos también por hacer las obras de Él sin importar lo que venga en el camino. Cuando somos firmes, mis amadas hermanas, somos fuertes en la adversidad. Estamos tranquilas en la tormenta. Y por esta firmeza es que podemos nosotros llamar las cosas que no son como si fuera. En un proceso, mis amadas hermanas, es volvernos fuertes en nuestro espíritu. Es un proceso realmente también, porque es una fortaleza que con las pruebas y luchas en nuestra vida vamos adquiriendo, ejercitando nuestra fe. Gloria a Dios. Vamos a resistir firmemente. Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí nos menciona resistir. Resistir en la fe significa resistir en la autoridad de la palabra de Dios y no dar lugar al diablo para operar en nuestra vida. Santiago 4:7 nos dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y Romanos 13:11 y 12 dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Qué día es este, mis amadas hermanas? El día de nuestra salvación. Así que dice: no durmamos, sino que andemos rectamente. Gloria a Dios. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8, la palabra de Dios nos dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí menciona nuevamente, mis amadas hermanas, algunas de las vestiduras de la armadura de Dios, mis amadas hermanas, como es la fe, el amor, la salvación como yelmo. Gloria a Dios. Esas armas de la luz que nos habla aquí, que nos dice vistamos las armas de la luz, son la palabra de Dios. Es el poder delegado y autoridad. Es la oración, es el ayuno, es el nombre de Jesús y su Espíritu Santo. Así que, asimismo, la armadura de Dios, como nosotros vemos, consiste en verdad, justicia, paz, fe, salvación y la espada del Espíritu. Las armas de la luz hacen entonces también referencia a despojarnos de las obras de las tinieblas y andar en la luz de Dios. Esto es en las obras, pues ahí en Amos 5:14 dice: buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Y aquí también nos dice en la palabra de Dios: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Así que debemos nosotras caminar en firmeza, resistir, y debemos caminar en autoridad. Veamos qué nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 18 al 20. Lucas 10, 18 al 20. Gloria a Dios. Nos dice la bendita palabra de Dios. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Aquí nos dice que nos da potestad, que es autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero dice en el versículo 20: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gloria a Dios. Aquí vemos, mis amadas hermanas, entonces, que Él nos ha dado autoridad a través de su Espíritu Santo. Y esta autoridad no es por parte de nosotros, no es por nuestros méritos, mis amadas hermanas, es por gracia.
no es por lo que nosotros somos. Él nos dio esta autoridad para que podamos vencer por su palabra, mis amadas hermanas, y en el nombre de Jesús podamos vencer esa batalla. Gloria a Dios. Pero para poder caminar en autoridad, mis amadas hermanas, es necesario que primero, como mencionábamos, estemos vestidos de Cristo. Gloria a Dios. Y también, mis amadas hermanas, de que Cristo esté en vosotros, porque en pocas palabras no podemos ir sin Él a ninguna batalla, en ningún lugar. No vayas, mi amada hermana, a la batalla sin Dios. No vayas a la batalla sin su presencia, mis amadas hermanas, porque te van a derrotar. Te van a derrotar y cuando nosotros podemos verlo, que cuando Israel pecó y que ellos eran indiferentes a Dios, la presencia de nuestro Dios se alejó de ellos y Él les advirtió que no subieran a pelear en contra de sus adversarios, mis amadas hermanas, porque entonces muchos iban a morir. Y esto fue de esa manera, mis amadas hermanas. El pueblo de Israel fue derrotado y en esa ocasión y en varias ocasiones, cuando el pueblo de Israel se atrevió a ir sin la presencia de Dios, podríamos decirlo, que ellos, mis amadas hermanas, fueron derrotados y mucho pueblo pereció, mis amadas hermanas, por atreverse a ir a la batalla sin Dios, mis amadas hermanas. Porque la autoridad y poder de la presencia de Dios se había apartado de ellos. Así que hagamos, mis amadas hermanas, que la presencia de Dios, que la palabra de Dios sea la autoridad final en nuestra vida. Debemos dejar que la palabra de Dios tome dominio de nosotros. Si nosotros hacemos esto, es que nosotros le estamos permitiendo a Cristo el dominio de nuestra vida. Así que con esta autoridad de Él venceremos esta batalla de la fe. Gloria a Dios. El poder no es nuestro. No es por letra, es por su Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La victoria no la obtenemos, mis amadas hermanas, con nuestra fuerza, no con nuestros méritos, no con nuestra inteligencia, no. La logramos por medio de su Espíritu Santo. Como dice, no es con carros ni con caballos, sino por su Santo Espíritu. El Proverbio 21:31 es uno de mis proverbios favoritos, que dice, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Así que nosotros podemos decir, yo voy a hacer esto y el otro para vencer, pero realmente el que nos va a dar la victoria es Jehová de los ejércitos, mis amadas hermanas. Eres victoriosa no mediante tu propio poder, sino mediante el poder de uno mayor, mis amadas hermanas. Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Gloria a Dios, por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Así que ser un soldado, mis amadas hermanas, es más, ser un soldado celestial de Jesucristo implica esa firmeza, esa resistencia, pero también implica valor, mis amadas hermanas, esa autoridad y ese valor, esa valentía, mis amadas hermanas. Y es por medio del Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros que podemos vivir en victoria, mis amadas hermanas, que nos ha dado un espíritu, mis amadas hermanas, de poder. Dios nos ha dado, mis amadas hermanas, y vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, pero es un espíritu de poder, mis amadas hermanas. Pero, mis amadas hermanas, nosotros vemos que en muchas ocasiones podamos sentir temor. Y el temor, mis amadas hermanas, es un dardo que marca territorio, que el enemigo con eso marca territorio en nuestra vida cuando nosotros tenemos falta de fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 nos dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Gloria a Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. La fe es una victoria. Es la victoria, mis amadas hermanas, que vence al mundo. La fe crece en el corazón por causa de la palabra de Dios. Y la fe es una llave poderosa para vencer. Es más, como mencionaba, es nuestra arma y nuestra victoria.
Así que si tú detectas temor en tu vida, mi amada hermana, no me refiero al temor de Dios, porque nosotros debemos de temer a Dios y por eso obedecerle, amarle, hacer lo que Él nos dice, mis amadas hermanas. Pero estoy hablando de un temor que no te permite moverte, que no te permite actuar. Un temor, mis amadas hermanas, que no es de Dios, sino del maligno. La falta de fe nos trae derrota. La falta de fe es una brecha por la cual el enemigo entra y crea fortalezas para derrotarnos. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que Él ha puesto en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía, mi amada hermana, que genera el temor es la razón por la cual no heredamos el poder de Dios y nos mantiene encorvados. Y si nosotros estamos encorvados en nuestra fe, en el temor, mis amadas hermanas, es porque no nos hemos adentrado en el propósito eterno de nuestro Dios. Dios quiere que estas mujeres, que tú, mi amada hermana, te levantes en su propósito eterno. Él quiere que con poder declaren la victoria sobre su batalla, en su vida, en su cuerpo, en su familia, en su iglesia y donde quieras que ellas vayan, mis amadas hermanas, porque esas mujeres que creen en Dios, que se han revestido de Él, mis amadas hermanas, caminan con fe, con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, mis amadas hermanas, tengan la victoria donde quiera que vayan. Gloria a Dios. Él quiere personas que sean valientes, como se lo mencionó a Josué, y que aunque vean un valle de huesos secos, aunque vean un valle lleno de mortandad, mis amadas hermanas, se levanten con poder de Dios, mi amada hermana, para anunciar, declarar, publicar, que por el poder del Espíritu Santo, que por el poder del Espíritu de Dios, mis amadas hermanas, esos huesos sean vivificados, que en el nombre del Señor Jesucristo, esos huesos sean vivificados, mis amadas hermanas. Gloria a Dios. Porque, mis amadas hermanas, ¿cuántas veces no nos hemos desanimado al ver la indiferencia, los huesos secos en nuestra familia, en la iglesia o en cualquier otra parte, incluso en nuestra vida espiritual? Gloria a Dios. Pero esto no debe de ser así. No debe de infundirte temor, porque Dios te ha llamado a estar y caminar en victoria. Gloria a Dios. Él nos llama a ser victoriosas, no a vivir en derrota. Él va a regresar por una iglesia victoriosa, mis amadas hermanas, no en derrota, victoriosa en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Él va a regresar por una iglesia en victoria, no doblegada, no encorvada. Gloria a Dios, no temerosa, no llena de temor. Aunque venga la tribulación, aunque vengan las pruebas y las luchas, mis amadas hermanas, sino que Él va a regresar por una iglesia llena de poder, que camina en su autoridad, mis amadas hermanas. El Señor está edificando una iglesia y es su iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios, dice en Mateo 16:18. Así que lo que necesitamos, mis amadas hermanas, son soldados cristianos totalmente entregados a la voluntad de Dios. Soldados que trabajan con el príncipe del ejército de Jehová, que trabajan, mis amadas hermanas, y no confían en su propia fuerza. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Gloria a Dios. Así que no debemos de estar pasivas. Debemos estar activas en nuestra fe, en nuestra batalla, en oración, pedir e insistir en oración, mis amadas hermanas, creer. Pues muchas veces no obtenemos la victoria en oración porque no hemos pedido bien, porque no sabemos pedir, mis amadas hermanas.
Debemos creer y no tener miedo a un enemigo que ya está vencido. Solamente debemos caminar en fe y victoria en Cristo Jesús. Otra característica del Espíritu Santo que nos inviste del poder de Dios, mis amadas hermanas, es el dominio propio. Ese dominio propio es clave para ser un buen soldado, pues el dominio propio nos lleva a una entera consagración. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7, nos habla de que un soldado de Dios no se enreda en los negocios de la vida y, en otras palabras, de la carne. Gloria a Dios. Nosotros vemos que en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. No militamos según la carne, aunque seamos carne y hueso, no militamos según la carne, sino según el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, mis amadas hermanas, el cual nos hemos investido una vez que hemos creído en el poder y la palabra del Evangelio y Jesucristo, mis amadas hermanas. Así que la palabra fortalezas que menciona aquí en 2 de Corintios se encuentra una vez en el Nuevo Testamento usado metafóricamente. Pablo lo utiliza como una descripción, podríamos decir, para la batalla espiritual del cristiano. El plan de Dios, entonces, en nuestra vida también es destruir las fortalezas espirituales que haya en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro espíritu, en lo que tú quieras, mi amada hermana. Esas fortalezas son en el ámbito militar, edificaciones militares construidas para servir como defensa en la guerra. Es una estructura defensiva, son murallas, mis amadas hermanas, como lo pudimos ver en la ciudad de Jericó. ¿Qué pasa con Jericó? Ellos estaban con unos muros grandes, tenían unas murallas altísimas, mis amadas hermanas. ¿Para qué? Para defensa, para que no los pudieran derrotar tan fácilmente. Sin embargo, sabemos que el poder de Dios, mis amadas hermanas, en la vida de Josué y de su pueblo, mis amadas hermanas, hizo que esas murallas de Jericó cayeran, mis amadas hermanas. Así que en la arquitectura nosotros podemos decir que también una fortaleza es un castillo, un pilar o una base sólida donde se puede edificar. Es algo que sostiene. En este versículo entonces nos habla sobre que en nuestra batalla estas fortalezas o fortificaciones tienen que ser destruidas. Esas armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, como menciona, no son carnales, sino que son poderosas en Cristo. A veces dudamos del poder de la palabra, del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que entendamos que ninguna batalla la podemos ganar sin Dios. Ninguna batalla. Y una evidencia de esto es el pueblo de Israel, como mencionaba, que hasta el día de hoy permanece. ¿Cuáles son estas fortalezas o fortificaciones a las que nosotras nos enfrentamos? En el siguiente versículo, Pablo interpreta la metáfora y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Los argumentos, mis amadas hermanas, son las filosofías, los razonamientos y los esquemas del mundo. La altivez tiene que ver con el orgullo, mis amadas hermanas, centrado en el hombre y seguro de sí mismo. Así que es sumamente importante entender que hay una batalla en nuestra mente. El enemigo ataca nuestra mente, ataca nuestro pensamiento, y ese pensamiento tiene que ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. La mente en el sentido espiritual es el ser interior, mis amadas hermanas. En el hebreo viene la palabra kilia. En el Salmo 7:9 dice: Dios prueba la mente, que es kilia, y el corazón. Así que nosotros podemos entender por esto que
mis amadas hermanas, es ese ser interior, lo que le llaman así en el mundo. En la antigua Grecia también se le atribuye a esta palabra mente la palabra nous. Volvemos a ver esa raíz etimológica, que es el entendimiento, el pensamiento y la voluntad. Es la parte más elevada y divina, mis amadas hermanas. Es, en pocas palabras, el intelecto del alma. Gloria a Dios. En Mateo 22:37 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda nuestra mente. En Colosenses 1:21 al 22 nos dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Gloria a Dios. Así que aquí vemos una gran importancia de la mente, y también nos menciona, ¿verdad?, que antes nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestro pensamiento, porque no teníamos o vivíamos conforme la mente de Cristo, mis amadas hermanas. Es tan importante entender esta parte, que debemos de tener ese carácter de Cristo en nuestra vida. Pues un pensamiento dice que lo que tenemos en nuestra mente, lo que hay en nuestra mente, mis amadas hermanas, eso es tu vida. Gloria a Dios. Algo parecido a lo que nos dice en el Proverbio 4. Dice que de toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Pues del corazón, mis amadas hermanas, vienen los malos pensamientos. Así que cuando el enemigo siembra fortificaciones en nuestro corazón, lo podemos detectar por medio de los malos pensamientos que podamos tener. Mateo 15, versículo 19 nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Gloria a Dios. Aquí, mis amadas hermanas, nos menciona algunas de esas cosas que salen de nuestro corazón y lo detectamos en los malos pensamientos. Esos pensamientos, esos argumentos, esa altivez, mis amadas hermanas, podemos derribarlos con las armas poderosas de las cuales hemos estado hablando. El Espíritu Santo, mis amadas hermanas, es el que crea entonces pensamientos centrados en Dios, en el corazón de la persona. Y esos pensamientos centrados producen acciones centradas en Dios. Pues dice un pensamiento que les quiero compartir. Siembra un pensamiento, dice, y cosecharás una acción. Así que siembra ese pensamiento y vas a cosechar lo que hagas. Siembra una acción y vas a cosechar un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Gloria a Dios. ¿Cuál queremos entonces, mis amadas hermanas, que sea nuestro destino? ¿Con Dios y vivir en victoria, o la derrota junto al que ya está vencido? Primera de Pedro 4:1 y 2 nos dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Aquí nos habla sobre armarnos de un mismo pensamiento para vivir agradando a Dios. Una leyenda árabe dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió su cabeza por la puerta de la tienda en que estaba durmiendo y que le dijo: afuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo las narices. El árabe le dio permiso de hacerlo así, pero pronto había metido el camello todo el cuerpo, lo cual no era muy agradable para el molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy chico y que pues no cabían los dos. Entonces el camello respondió: si tú estás incómodo, puedes salirte,
Yo por mi parte voy a quedarme donde estoy. Mis amadas hermanas, hay pecados que se originan de un pensamiento, que a manera de ese camello solo quieren un lugarcito, un pequeño lugarcito, una pequeña brecha para poder ellos entrar. La aprovechan, mis amadas hermanas. Y cuando se les da ese lugar, se meten y ocupan el corazón. Y después no quieren salir y dicen, aquí nos quedamos. Suceda lo que suceda, no saldremos para nada. Y esto, mis amadas hermanas, nos recuerda, ¿verdad?, a lo que nos dice la palabra de Dios. De que un hombre descuida su casa, la adorna, la prepara, cuando ya ese espíritu inmundo haya salido de él, y cuando vuelve ese espíritu y encuentra esa casa adornada, no vuelve solo, sino que vuelve con 7 demonios más y entran, y la destrucción de ese hombre es segura, mis amadas hermanas. Así que nosotros vimos que el árabe le dio nada más un pequeño permiso de que metiera la cabeza. Y así mismo pasa con el pecado. Debemos pedir a Dios un corazón puro y pararnos en la brecha, en la puerta de nuestro corazón, mis amadas hermanas, para pelear por ese corazón, porque ese corazón, ese territorio le pertenece a Cristo, no le pertenece a Satanás, no le pertenece al pecado, no le pertenece al mundo, le pertenece a Cristo. Gloria a Dios. Dios es el que prueba y Él cambia nuestro corazón. Pero también debemos de cuidarlo. Debemos de cuidar que ese corazón permanezca en el amor a Cristo, en el amor a Dios, que no se enfríe. Que no se enfríe ahorita en esta situación de pandemia. Que no se enfríe, mis amadas hermanas, con las luchas y las batallas de la vida. Debemos de ver que ese corazón esté lleno del amor que Dios ha depositado en nuestros corazones. Y el amor lleva a un pensamiento, a una obediencia a Cristo. Debemos identificar entonces cuáles son esas fortalezas en que nuestra mente, ¿verdad?, está luchando o batallando. ¿Cuáles son esas fortalezas que el enemigo ha levantado? Debemos identificar las fortalezas en nuestro corazón, ya sea incredulidad, amargura, temor, pecado, perversidad, etc. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Debemos de hacer que nuestro pensamiento o nuestro corazón, mis amadas hermanas, donde se originan esos pensamientos, permanezca en Cristo, persevere en Cristo, persevere en Dios, mis amadas hermanas. Como soldados, entonces, es importante descansar. Descansar y no dormirnos, no bajar la guardia, pero descansar en Dios. Descansar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu en Él. Y no rendirnos y fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza, si es que nos encontramos cansadas, mis amadas hermanas. Porque si no lo hacemos, vamos a cansarnos, a desgastarnos y a darnos por vencidas. Y ahí es donde el enemigo aprovecha y viene y destruye, mis amadas hermanas. Cuando nosotros necesitamos descansar, hay un lugar seguro para recobrar fuerzas, y esto es en su palabra. Vamos, ¿qué nos dice el Salmo 62:1? Nos dice, gloria a Dios: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salud, Él solamente es mi fuerte. Gloria a Dios. Aquí dice, mis amadas hermanas, que solamente de Él viene nuestra salvación. Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, dice, gloria a Dios. Y en Salmo 28, 7 al 8 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Gloria a Dios, por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. También la palabra de Dios nos dice
Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, dice, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mi amada hermana, yo le invito que usted tome su posición en esta lucha, en esta guerra, como un buen soldado, como una guerrera del Señor. Para hacer uso de las armas, un soldado o guerrero debe de tener una postura perfecta, una postura correcta. Y esa posición, mis amadas hermanas, que nosotras como guerreras de Dios debemos de tener, es de rodillas. Es humilladas y rendidas ante nuestro Dios, mis amadas hermanas. Tal vez usted no puede verlo en su lucha, en su batalla, pero, mis amadas hermanas, hay un ejército de Dios, del Dios de los escuadrones de Israel, mis amadas hermanas, del ejército de Israel, mis amadas hermanas, de los ejércitos celestiales, gloria a Dios, que Dios ha enviado para que usted derrote a sus adversarios, para que usted derrote sus gigantes, para que usted, mi amada hermana, sea victoriosa y camine en victoria, de gloria en gloria, en las pruebas y luchas que se le presenten. Gloria a Dios. Él ha enviado unos escuadrones de guerra para que, así como Eliseo, mis amadas hermanas, usted no pierda la confianza y la fe en él. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver que había un poderoso ejército en contra de Eliseo. Veamos qué nos dice en Segunda de Reyes 6, 15 al 17, y dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios, perdón. Gloria a Dios. Aquí, mis amadas hermanas, nosotros podemos ver que Dios le abre los ojos a Eliseo y él puede ver que había un poderosísimo ejército con ellos. Gloria a Dios. Así que no desmayes. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Cristo y los habéis vencido, porque el que está con vosotros es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios. En esta batalla debemos tener total dependencia en Él, en ese varón de guerra. Hemos visto entonces, mis amadas hermanas, en este estudio, diferentes tácticas en el Espíritu Santo para la batalla, como lo son la fe, la unidad, la adoración, la oración, el conocimiento, la obediencia, la sumisión, la firmeza, la resistencia, autoridad, poder, dominio propio, mis amadas hermanas, consagración y un pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, un corazón puro y descansar en Dios, entre otras. Para mantener la victoria en nuestra vida, también hemos visto que debemos de escuchar su voz y hacer todo lo que Él nos diga. Sé que entre más tengamos comunión con nuestro Dios, Él nos dará la estrategia para vencer en toda área de nuestra vida, en toda lucha, en la batalla de la fe. Yo no sé con qué estás luchando, mi amada hermana, pero sé que antes de llegar a la tierra prometida, mi amada hermana, nosotros también pasaremos por el desierto y nos enfrentaremos al enemigo que se levantará en oposición. Pero espero que a través de este estudio Dios haya bendecido tu vida y te haya edificado y hayamos entendido, mi amada hermana, en que somos victoriosas en toda área espiritual y que el premio de nuestra batalla tiene una victoria eterna, que es una corona incorruptible de salvación y de gloria. Deseo en esta hora
Que el Señor les bendiga. Shalom.